What are you so afraid of? Don't you see? This is not merely a trial of an innocent man. We're all on trial here. El 23 de abril de 2009, la 30ª película de Patrick Swayze, Jump, inauguró el cuarto Festival Anual de Cine Judío de Los Ángeles. Swayze, que luchaba contra un cáncer de páncreas, no pudo asistir al visionado. El director Joshua Sinclair leyó un conmovedor homenaje al actor. En toda mi carrera, nunca me había encontrado a un ser humano tan entregado y apasionado. Patrick Swayze es ese milagro que solo ocurre una o dos veces en cualquier generación. We are going to do just fine. Patrick Wayne Swayze nació el 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas. Era el segundo de 5 hermanos. Patrick era un bebé muy dulce y guapo. Cuando tan solo tenía unos meses, su madre le subió al escenario en una opereta, así que ya pisó un escenario incluso antes de aprender a andar. La madre de Swayze, Patsy, era una profesora de baile muy conocida. Su padre, Jesse, era ingeniero químico y un antiguo jinete de rodeos. Se salían del molde. Mi madre era una mujer con mucha fuerza y con mucho talento como coreógrafa. Y mi padre era un amable y discreto vaquero. Gran tipo era el apodo que todos le dieron al padre de Patrick en Houston, porque era tan alto y tan grande como amable. Era un buen tipo y Patrick fue apodado Pequeño Gran Tipo en su honor. Mi padre quería que fuera vaquero y deportista. Mi madre no creía que alguien se pudiera llamar artista hasta conocer bien los distintos niveles de las artes, así que probé todos. Según iba creciendo, siempre luchó por combinar esas dos fuerzas y ser esas dos personas. Por un lado tenía a su padre, todo un hombre muy masculino, que participaba en rodeos. Y por el otro tenía a su madre, Patsy, que era profesora de ballet y le influyó mucho para que se metiera en la danza y explorara su faceta más artística. Patrick dio clases de baile desde que empezó a andar. Y su primera rutina fue cantar y bailar claqué con la canción de Shirley Temple, On the Good Seed Lollipop. Patrick sufrió mucho debido a que sus compañeros de clase se reían de él por dar clases de ballet desde tan pequeño. Los chicos se burlaban muchísimo de él, le llamaban Sarasa y se metían con él. Tienes que entender que criarte en el ambiente sureño de Texas siendo bailarín de ballet era algo... Bueno, tuve que plantarle cara a muchos de pequeño. Su madre le ayudó a defenderse apuntándole a clases de artes marciales. Había un individuo en particular que siempre estaba molestándole. Y finalmente Patrick se hartó. Fue directo a por él y le redujo completamente. Tuvimos que ir 3 a quitarle a Patrick de encima y te aseguro que después de eso nadie volvió nunca más a reírse de él. Tenía poco aguante, tenía poca paciencia. Era mejor no meterse con él. A no ser que fueras del sexo opuesto. Patrick se crió rodeado de mujeres. Aprendió mucho sobre las chicas y sobre cómo relacionarse con ellas. Francamente, se convirtió en todo un rompecorazones a una corta edad. Me gustan las mujeres, siempre han estado en mi vida. Las alumnas de danza de la Academia de la Madre de Patrick le adoraban, le llamaban el cuerpo. A veces le pillábamos estirando y admirándose. Así que a sus espaldas le llamábamos el cuerpo Swayze en vez de compañero Swayze. Mi madre creó este cuerpo que podía hacer cualquier cosa. El ballet me dio un nivel de sincronización, flexibilidad y agilidad que hacía que para mí cualquier deporte fuera fácil. Así que no fue algo con lo que nací, fue algo que me inculcaron y me metieron dentro. Su madre le hacía esforzarse muchísimo y a él le resultaba tremendamente difícil complacerla. Patsy era una profesora muy dura. Te motivaba mucho y era muy precisa. Cuando Patsy se enfadaba, le llamaba Patrick Wayne. Y cuando se enfadaba solo un poco, le llamaba querido Wayne. Mis padres solo aceptaban un primer puesto y yo tenía que lograrlo. Pensaba que solo era una máquina y no sabía si había algo dentro de mí que le pudiera interesar a alguien. Así que tenía problemas de autoestima. Swayze se evadía de sus frustraciones en el campo de fútbol. Hacer deporte ayudó a Patrick a borrar esa imagen de Sarasa. En cierto modo, así demostraba su hombría. Hiciera lo que hiciera, cuando lo hacía siempre daba lo mejor. Patrick era un deportista con mucho talento. Hacía de todo, desde patinaje artístico hasta fútbol, pero cuando estaba en el instituto se hizo una lesión en la rodilla jugando al fútbol.
Estábamos un grupo de chicos para cubrir un saque y hubo un choque al otro lado del campo y recuerdo que los entrenadores entraron corriendo al campo. Fui corriendo a toda prisa y vi que era Patrick. Cuando le miré noté que le dolía muchísimo. Le vi la rodilla y tuve que apartar la mirada porque era espeluznante. Swayze tuvo que ser operado de la rodilla y se graduó del instituto. Se matriculó en la Escuela Universitaria San Jacinto en Houston con una beca en gimnasia, pero no terminó el curso. Dejé la universidad para hacer Disney de desfile, donde era el príncipe de Blancanieves por todo Estados Unidos y Canadá. Así es más o menos como empezó todo. Entonces, en el verano del 72, Patrick tuvo las vacaciones del espectáculo y volvió a casa. Mientras estaba en la clase de danza con su madre, le llamó la atención una guapa alumna nueva. Cuando Lisa Niemi entró en la academia, se enamoraron prácticamente a primera vista. Fue un poco escandaloso. Yo tenía 20 años y ella 15. Mientras que todas las demás chicas de la academia estaban locas por Patrick, Lisa le ignoraba, permanecía retirada y era diferente. A Patrick probablemente le molestaba un poco que esta chica tan glamurosa de aspecto angelical le ignorara, así que lo que hizo fue molestarla. Me pellizcó y me dijo, hola, guapa. Y tan solo fue un pellizquito amistoso porque solía hacérselo a todas las chicas de la clase de ballet, pero pensé, ¿este tío quién se cree que es? Era la chica más lista que había conocido. Pero Patrick dejó a Lisa atrás en el otoño de 1972, cuando el ambicioso joven de 20 años se fue a Manhattan. Patrick había ahorrado unos 1.500 euros cuando llegó a Nueva York y se mudó a un apartamento lleno de ratas en la calle 70 Oeste. Seguí bailando en compañías de ballet en Nueva York durante 7 años. Lo mejor fue convertirme en bailarín principal de la compañía de Elliot Feld. Así que la danza ha sido parte de mi vida desde siempre y una parte muy importante, sobre todo, el ballet clásico. Era mi forma de desinhibirme, no había nada como bailar. Tras graduarse en el instituto en 1974, Lisa se reunió con Patrick en Nueva York. Lisa se fue a Nueva York, no solo por Patrick, sino porque había conseguido un puesto en la segunda compañía del Joffrey Ballet y podía bailar en Nueva York junto a Patrick. Pero Swayze quería más. Le pregunté si se quería casar conmigo y me dijo, claro, vamos a planearlo. Quizás por estas fechas el año que viene. No, ahora. Se quedó perpleja porque no quería casarse ya mismo. Se acababa de mudar a Nueva York, estaba avanzando en su carrera y creo que probablemente pensó, Dios, es tan inseguro que si digo que no, acabará con la relación. El 12 de junio de 1975, Lisa le quitó a Patrick los quebraderos de cabeza. Patrick y Lisa se casaron en el jardín de la casa de la familia de Lisa en Houston. Lisa hizo el traje de Patrick y su propio vestido de novia porque no tenían dinero para comprárselos. A menudo me pregunto si no pensó, no, bueno, me caso con él y si luego no funciona me divorcio. El año 1977 tuvo un comienzo duro para el joven Patrick Swayze de 24 años. Había empeorado una antigua lesión futbolística que amenazaba con poner fin a su carrera como bailarín. La rodilla parecía lo peor que podría pasarme en la vida. Estaba totalmente destrozada. No quedaba nada unido, solo la piel. Aunque no trató a Swayze, el doctor Keller Wordam sabe lo graves que pueden resultar estas lesiones. El esfuerzo del fútbol y del ballet prácticamente había destrozado todos los tendones y ligamentos que tenía en la rodilla. Tenía tanto tejido cicatrizado que decían que nunca iba a poder andar bien, que iría cojeando. Siempre que una rodilla ha dado tantos problemas, te arriesgas a que haya bacterias. Tenía una infección de estafilococos en la unión, por lo que parecía que me tenían que amputar la pierna. Su médico le dijo, si no podemos detenerlo con antibióticos, tienes que estar preparado para amputártela. Pero no podía aceptarlo. Me operaron 4 veces. Por mucho que la lesión de la rodilla parecía que me iba a destrozar la vida, por otro lado, fue lo mejor que me pudo pasar, porque me obligó a mirar en mi interior, y eso es lo que me llevó a la interpretación. Patrick tuvo mucho éxito en Broadway. Intervino en Good Time Charlie, West Side Story, pero el papel que realmente le dio a conocer y llamó la atención fue el papel de Danny Zuko en Grease. Fue un papel muy importante y lo clavó. Se hizo con el personaje y le aportó también algo diferente. Y a partir de ahí logró esa especie de seguridad que le llevó a pensar, podría mudarme de Nueva York a Los Ángeles y quizás triunfar como actor de Hollywood. Y eso es lo que hizo.
En 1979, con solo 1.500 euros ahorrados, Patrick y Lisa se fueron a Los Ángeles. Tuvimos que luchar mucho. Trabajé en una planta siderúrgica, trabajé como dependiente en una tienda de ultramarinos. Éramos buenos carpinteros. Nos gustaba la carpintería y montamos un negocio juntos. Salió en un anuncio de cerveza. Entonces, en octubre, Swayze por fin dio el salto a la gran pantalla. La primera película que hice se llamaba Skate Town USA, una pieza de celuloide maravillosa y de calidad. Skate Town USA se ha convertido en mi película favorita de Patrick Swayze. Nadie está más sexy en chaleco y pantalones ajustados patinando sobre 4 ruedas que Patrick Swayze. Era el líder de un grupo de patinadores, así que Kevin Thomas de Times en Los Ángeles y los demás periodistas se volvieron locos por mí y decían: atentos a este chico, va a ser esto, va a ser lo otro. Querían convertirme en un ídolo adolescente. La forma en la que Hollywood percibió a Patrick Swayze por primera vez fue como un rompecorazones. Él no quería que le etiquetaran como tal porque sabía que era algo que no tenía longevidad. Tras Skate Town firmé 4 contratos con Columbia y me ofrecieron otras 6 películas. Las rechacé, me dio miedo hacerlo porque Easy era mi gran oportunidad, pero me metí de lleno en clases de interpretación. Fue en contra del consejo de sus representantes, que decían que debía aceptar los trabajos, pero él esperaba el papel adecuado. Quería que cuando llegara la hora de la verdad, con suerte, me hubiera ganado algo de respeto como actor. Patrick logró su oportunidad. El director Francis Ford Coppola le seleccionó para un drama llamado Rebeldes. Cuando comenzó el rodaje en marzo de 1982, Swayze estaba más que preparado. Patrick era muy claro y muy directo, y algo testarudo con sus ideas de lo que quería para interpretar un papel. Y chocaba con Francis Ford Coppola, con el que tuvo muchas discusiones. Él no entendía o no respetaba el enfoque de Swayze para el personaje en Rebeldes. Coppola le veía como un simple joven bailarín. No le tomaba muy en serio y Patrick quería demostrarle que se equivocaba. El conflicto pronto pareció algo trivial. El 2 de noviembre de 1982, Swayze recibió una terrible noticia sobre su padre. El padre de Patrick estaba en un campo de Houston cuando de repente murió por un ataque al corazón. Tan solo tenía 57 años. Todo el mundo quería a ese hombre y su pérdida, la falta de su risa, de su sonrisa, nos destrozó. Cuando se enteró de la noticia de la muerte de su padre, se quedó hecho polvo. Sufrí muchísimo con la muerte de mi padre, pero por lo visto no lo suficiente. Swayze empezó a beber mucho y a recluirse. Lisa le pidió, le rogó y le suplicó que dejara de beber, pero no había manera. Patrick seguía un camino de autodestrucción y parecía que Lisa no podía decir ni hacer nada para detenerle. Mientras, Rebeldes se estrenó en marzo de 1983. Rebeldes fue un tremendo empuje para la carrera de Patrick porque le alzó inmediatamente a ese grupo de jóvenes actores masculinos de Hollywood que estaban emergiendo en la época. Tom Cruise, Rob Lowe, Emilio Estevez, C. Thomas Howell, todos salían en esa película. Fue un reparto muy diverso de chicos jóvenes convertidos en verdaderos actores. Pero Swayze no estuvo a la altura de tanto revuelo. Las críticas no fueron muy buenas con la siguiente interpretación de Patrick en Más allá del valor, una película sobre la guerra de Vietnam que coprotagonizaba con Gene Hackman. Más tarde, en agosto de 1984, Swayze volvió a demostrar su atractivo como protagonista en 2 películas que se estrenaron con una semana de diferencia. Un drama sobre una pequeña ciudad llamado Grandview, USA, y la película de acción Amanecer Rojo. Hice 3 películas con Patrick Swayze. Hicimos Rebeldes, Grandview USA y Amanecer Rojo. La cualidad de Patrick, que siempre he admirado, es su profesionalidad. Amanecer Rojo fue una película de acción de gran éxito, pero le supo aportar un toque de sensibilidad y emoción al personaje. De hecho, el director, John Milius, en una escena necesitaba que Patrick llorara y dirigió a Patrick para que pensara en su padre, que acababa de morir. I love you. I know you do, son. I love you too. La emoción que salió de mí era tan intensa que creo que en aquel momento no la podía soportar. De hecho, sentí mucha rabia y me sentí realmente mal. Sentí que le estaba usando y no quería hacerlo. Pensé, no, genial, mi padre está muerto. Lo que pasó es que finalmente no pude contener los sentimientos durante días. Empecé a temblar violentamente, de manera involuntaria. Pero funcionó. Creó una escena maravillosa.
Swayze era sensacional en la gran pantalla, pero en la vida real hacía todo lo que podía para aumentar su autoestima. Me dediqué en cuerpo y alma a hacerme budista durante 6 años. Tomaba té y me dedicaba a la meditación trascendental, la cienciología y todo lo que podía, porque no estaba a gusto del todo conmigo mismo. Intentaba matarme en moto y ese tipo de cosas. Era bastante autodestructivo. En 1985, Patrick Swayze se había ganado una reputación como joven rompecorazones de Hollywood. Pero el actor de 33 años estaba deseando interpretar papeles más maduros. Nunca pensé que desearía empezar a envejecer. He interpretado a personas más jóvenes que yo tanto tiempo que... Tras una temporada piensas, está bien, la adolescencia ya la tengo controlada, es hora de avanzar, necesito crecer. Y en realidad eso es lo que Norte y Sur hizo por mí. Swayze mostró su registro más dramático como el cadete de West Point en la miniserie televisiva sobre la Guerra de Secesión. El personaje que interpreté en la serie O Remain es uno de mis papeles favoritos porque es el prototipo masculino, un hombre que no pretende demostrar o hacerse el macho. Solo se trata de su esencia y de dónde viene como ser humano. Después de aparecer en Norte y Sur y en una inolvidable película sobre hockey llamada Forja de Campeón, Swayze tenía pocas expectativas para su próximo papel como profesor de baile en una película romántica. En parte menospreció Dirty Dancing porque era muy exigente con el baile y pensó que era algo bastante simple y rudimentario. Se sentía algo avergonzado. Pensó que era un poco cursi. Aún así, Swayze encontró la forma de hacerlo parecer real. Mi personaje es Johnny Castle. Es un tipo del sur de Filadelfia que fue a la escuela de danza Arthur Murray para aprender cómo enseñar a las mujeres ricas de los hoteles judíos de Catskill a bailar y otras cosas. A cambio, recibe pulseras de oro, cadenas y camisas de seda. De pronto, una inteligente y poco convencional chica judía entra en su vida. Ella intenta averiguar quién es y qué quiere en la vida. Dirty Dancing fue el vehículo perfecto para Patrick, porque el personaje de Johnny Castle guardaba un tremendo parecido con el Patrick Swayze de la vida real. Johnny era masculino, noble, glamuroso, pero sensible y dulce a la vez. Y todas esas características las comparte con el Patrick Swayze de carne y hueso. Me identifiqué mucho con Johnny. Crecí en Texas y se metían conmigo una y otra vez cuando era niño porque bailaba. Dirty Dancing empezó a rodarse en septiembre de 1986 en Lake Lure, Carolina del Norte. Ya había visto a Patrick en alguna película y pensaba que tenía una personalidad fascinante y sabía que era el hijo de Patricia Swayze y que prácticamente se había criado en una pista de baile. Con Patrick ya teníamos ganado casi el 100%, tenía muchísima experiencia. Y también tenía un impedimento físico. Patrick era un treintañero, pero seguía sufriendo las consecuencias de la lesión de rodilla que llevaba atormentándole desde el instituto. Recuerdo cuando saltó del escenario al final de la película y cayó sobre su rodilla. El dolor que ese chico estaba pasando por esa secuencia me hizo pensar que no hacía falta hacerlo. Lo cambiaremos, lo arreglaré y me dijo, no lo vas a cambiar, solo asegúrate de que las cámaras están ahí y de que lo conseguimos. Dio ese salto, cayó sobre la rodilla, cortamos y eso fue todo. Ojalá no hubiera tenido que recuperarme de tantas lesiones. Al principio, Patrick no estaba contento con su interpretación en la película porque tenía que disimular su deslumbrante técnica de baile. Patrick siempre me decía, nunca se me ha caído ninguna mujer. Le dije, vale, ya vamos a ver. Estaba aterrada. Pero Swayze no. Cuando Patrick empezó a bailar conmigo fue completamente diferente porque sabía cómo bailar en pareja. Tenía muchísimos conocimientos de ballet y es un bailarín muy fuerte y atlético. Estaba claro que estaba al mando y que él me llevaba. Me podía relajar y seguirle. Esa fue mi primera experiencia, aparte de con mi mujer, de notar el hecho de que la química entre dos personas puede ser increíblemente poderosa y salir de la nada. Conectábamos y sabíamos que gustábamos. Intimar con alguien era mucho más difícil que bailar para Patrick. Rodar las escenas de amor fue bastante intimidante. Todo el mundo dice, oh Dios, ¿no es divertidísimo grabar las escenas de amor? Es lo más aterrador del mundo porque es algo muy personal. Y hay un montón de gente alrededor observando cómo intentas hacer algo así de íntimo. Y Jennifer se partía de risa. Picadoras de mosquitos, ropa interior, era todo lo que llevaba. Se estuvo riendo durante hora y media, así que estuve a punto de matarla. Pero entonces me contagió la risa y eso ya fue el remate. El mayor reto de Swayze era decir 6 palabras muy especiales. Bueno, cuando dije esa famosa línea, no permitiré que nadie te arrincone,
Tengo que confesar que luché por no hacer esa línea. Pensaba que la gente se iba a partir de risa. Y como no, a todas las partes del mundo a las que voy me dicen, por favor, di, no permitiré que nadie te arrincone. Me encanta. En todas las secuencias anteriores no decía ninguna tontería así. Y resultó ser la línea más famosa de toda la película. Dirty Dancing se estrenó en agosto de 1987 y se convirtió en el éxito revelación del año. La película costó 4 millones de euros, pero finalmente recaudó más de 124 millones en taquilla. Pensé que ya estaba acostumbrado a la fama, pero creo que no había nada en el mundo que me hubiera podido preparar para lo que pasó cuando se estrenó Dirty Dancing. No podía salir en público sin que le asediaran, sobre todo las mujeres. Su personaje, Johnny Castle, se convirtió en el icono del hombre sexy. Antes de Zac Efron, antes de los Jonas Brothers, antes de cualquiera de estos chicos que les han robado el corazón a las jovencitas de todo el mundo, Patrick Swayze, como Johnny Castle, era el protagonista. Él era el jefe, todas las chicas estaban locas por Patrick Swayze, se convirtió en una especie de Swayze-manía. Dirty Dancing transformó completamente su carrera y su vida. Se convirtió en una superestrella y en el ídolo de millones de personas. Y para un chico de Texas, convertirse en el galán de toda una generación es algo increíble. El éxito de Dirty Dancing convirtió a Patrick Swayze en el Don Juan más guapo de Hollywood. Pero Swayze quería aumentar la testosterona aún más en su siguiente gran película. De profesión duro hizo que Patrick se ganara también al público masculino. Era un buen cambio tras Dirty Dancing, un papel mucho más valiente y duro. Me crié en los bares sureños, en los que la mayor aspiración de la gente en la vida es salir, emborracharse, pegarle un puñetazo a alguien y les da lo mismo. He intentado entender eso durante toda mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Así que de profesión duro fue como un exorcismo para mí, porque es algo que viví. Aún así, Patrick seguía luchando por convertirse en una gran estrella cinematográfica. Patrick Swayze no se sentía cómodo siendo un icono y un personaje famoso tan deprisa. La Swayze-manía era incontrolable. Sus fans a veces intentaban rasgarle la ropa, le acechaban, intentaban colarse en su habitación del hotel solo para llamar su atención. Empezó a ser algo extremadamente difícil para él llevar una vida normal. Toda esta Swayze-manía que ocurrió tras Dirty Dancing le vino genial profesionalmente. Era famoso internacionalmente, pero en lo personal seguía luchando. Empezó a beber hasta el punto en el que le empezó a afectar seriamente a su relación con Lisa. No paraban de discutir. Lisa nunca se sintió celosa por la fama de Patrick. Sin embargo, sí se sentía dolida y triste por la forma en la que las fans pasaban literalmente por encima de ella para llegar a Patrick. Toda la presión que tenía que soportar por tanto revuelo le estaba pasando factura y fue una etapa muy oscura en su vida. En 1989, tras el estreno de la película de James Bond, Licencia para Matar, Patrick, debido al horror de ser acosado por un montón de fans, destrozó su habitación de hotel y dejó aterrada a Lisa. Lisa estaba aterrorizada. Se olía que algo pasaba dentro de mí. Y no sabía lo que era. Tan solo sabía que algo malo estaba pasándome. Así que me obligó a hablar de ello. Y al día siguiente, decidió que iba a dejar de beber. Empiezas a tocar fondo dentro de ti, a abrir la caja de Pandora. No es nada agradable. Cuando Patrick decidió dejar de beber, lo hizo de manera radical. Y el hecho de que dejara de beber fue lo que salvó su matrimonio. En julio de 1989, Swayze estaba trabajando en un drama romántico de nuevo, esta vez con un toque sobrenatural, pero casi no consigue el papel. El papel de Sam Wheat en Ghost se le ofreció a casi todos los actores importantes del momento. Jerry Zucker, el productor, dijo que mientras siguiera vivo, Patrick Swayze haría ese papel. Bruce Willis, Tom Cruise, Tom Hanks, a todos les ofrecieron el papel, pero lo rechazaron. Pensaron que era demasiado cursi. Afortunadamente para Patrick, consiguió hacer el casting. Tuve que pelear por este papel. Leyó el final de la película y todos teníamos lágrimas en los ojos. En cuanto salió de la sala dije, bueno, el papel es suyo, este chico es fascinante. Patrick interpretó junto a Demi Moore al novio asesinado de un artista de Nueva York. Una de las escenas más memorables de Ghost es cuando Demi Moore está trabajando en una pieza de alfarería con sus manos. El personaje de Patrick aparece por detrás de ella y pone sus manos sobre las suyas. No es solo erótico y sexy, sino que resulta muy emotivo.
La relación con Molly es muy emotiva y conmovedora, a pesar de que existe esa pequeña contradicción de que no se quiere comprometer. Siempre que le dice te quiero, él contesta idem. Y Dios le dice que lo va a tener que solucionar antes de ir al cielo o al infierno. Patrick entendió la espiritualidad tras Ghost y la supo plasmar. Eso era difícil. No conozco a nadie, a ningún otro actor que lo hubiera captado tan bien como él. Patrick aportó muchas experiencias y emociones de su vida real al rodaje y cuando estaba haciendo estas escenas, estaba volviendo a experimentar todas esas emociones que sintió cuando su padre murió. I've always loved you. Ditto. Normalmente las películas se hacen desde el punto de vista de la persona que queda atrás con vida, pero esta se hacía desde el punto de vista del fantasma que no se siente muerto y que sigue ahí. Me recordó a la muerte de mi padre y, de hecho, en parte, lo enfoqué como si mi padre estuviera realmente ahí y si estuviera aquí observándome, pero no pudiera verle ni oírle. En julio de 1990, Ghost se estrenó con unas críticas muy entusiastas y una increíble recaudación en taquilla. Cuando terminé Ghost, pensé que había hecho algo que realmente merecía la pena. Me dio muy buenas vibraciones que la gente viera la película y significara algo positivo para sus vidas. Y me volvió a inculcar esa pasión por mi trabajo, en cuanto a que realmente puedes sacar provecho de tu trabajo. Puedes aportarle algo a la gente. Dirty Dancing tuvo mucho éxito, recaudó más de 70 millones de euros, pero Ghost aún tuvo más éxito. Su carrera definitivamente iba sobre ruedas. Lo que Patrick aportó a Ghost para que resultara tan especial fue su propia e intrínseca creencia en la vida eterna, su propia espiritualidad, su convicción de que la muerte no es el final, sino el comienzo. Mientras, los Swayze también esperaban un nuevo comienzo. Lisa y Patrick recibieron la feliz noticia de que Lisa estaba embarazada y deseaban tener un hijo desde hacía tiempo. Pero desgraciadamente cuando fueron al médico vieron en la ecografía que su bebé había muerto. Nos quedamos devastados. Habíamos esperado mucho y ahora teníamos que buscar la manera de volver a intentarlo. En 1991, Patrick Swayze, con 39 años, firmó un contrato para coprotagonizar junto a Keanu Reeves Le Llaman Body. El thriller de alto octanaje permitió a Swayze vivir más emociones que nunca. Es muy curioso porque tuve que pelear con la compañía de seguros para poder hacer paracaidismo en la película. El surf era otra historia. Tenía que aterrizar sobre arrecifes de coral y sacar lo mejor de mí. Pensé un montón de veces que me iba a matar cuando me metía en las olas grandes. Fue increíble. Lo bueno de Le Llaman Body es que interpreta al malo, pero aún así te atrae. Keanu hace del bueno, pero conectas con el personaje de Swayze Body en la película. Ese papel más radical sirvió para pulir la imagen de Patrick. La revista People le nombró el hombre vivo más sexy en 1991. Era un chico con tan buen aspecto, tan varonil y con papeles protagonistas tan románticos en las películas que era algo evidente. Me siento realmente afortunado de que haya ido según lo previsto, de que todo eso del sex symbol me haya llevado a que la gente quiera ver mis películas y que parezca que les gusta mi trabajo. Mientras Patrick aceptaba el honor con gracia y encanto, en la intimidad no se sentía especialmente feliz porque nunca quiso ser aclamado por su físico, por su buen aspecto, sino por sus dotes interpretativas. Sigo buscando, sigo intentando encontrar respuestas en mi vida. Swayze interpretó a un doctor en un viaje espiritual en su siguiente película, La ciudad de la alegría. Patrick se fue a la India a hacer la película. Fue un rodaje muy duro. Definitivamente fue una experiencia muy desafiante para Swayze pasar por las dificultades de grabar en esos exteriores. Me obligó como hombre blanco occidental a ver el mundo con ojos sinceros y también a verme a mí mismo. Y que todos estamos en el mismo barco como seres humanos en este planeta. Patrick decidió sincerarse. En junio de 1992 habló claro sobre su pasado abuso de las drogas. Patrick dio una sorprendente entrevista a Playboy en la que reconocía que no solo había sido adicto al alcohol, sino que también había estado enganchado a la cocaína. Según el libro Un último baile, en enero de 1993 Patrick estuvo ingresado en el centro de rehabilitación de Arizona, Sierra Tucson, durante un mes. Estaba buscando la solución a su problema de falta de autoestima.
Puedo resultar un poco tarado. Mi apodo era Loco Swayze y eso me llevó a sentir cierta contradicción. Me sentía como un hipócrita y un mentiroso porque decía que me sentía de una manera, pero luego también me sentía así. Creo que esa sensación es lo que me llevó a empezar a preguntarme, bueno, ¿quién soy en realidad? Tras dejar la rehabilitación, el actor de 40 años volvió al trabajo, interpretando al mítico vaquero Pecosville en Telltale, una película que tenía un significado muy especial para Patrick. Este personaje es en honor a mi padre. Se murió antes de verme interpretar a un vaquero. En muchos sentidos estoy interpretando a mi padre porque era un verdadero hombre, en el amplio sentido de la palabra. Mientras Patrick rendía tributo a su padre, era sorprendido duramente por otra tragedia familiar. En diciembre de 1994, su querida hermana Vicky se suicidó con 45 años. Desgraciadamente, Vicky padecía muchos problemas mentales, incluyendo depresión. Patrick estaba destrozado. Había hecho mucho por intentar ayudar a su hermana en los momentos difíciles. Tras su muerte se atormentaba porque decía que no había hecho lo suficiente por ella. El ánimo de Swayze mejoró al verano siguiente con el estreno de su nueva película A Wong Fu, Gracias por todo, Julie Newmar. Ready or not, here comes Mama. No quería que le encasillaran, así que aceptó el papel en A Wong Fu para interpretar a un travesti. ¿Qué mejor manera para no ser encasillado que interpretar a un drag queen si eres Patrick Swayze? Mucha gente me dice, ¿por qué querías hacer de drag queen? ¿No es perjudicial para ti? El público no quería ver a Patrick Swayze haciendo de mujer, pero él quería hacerlo porque lo veía como un reto artístico. Imagínate a Patrick Swayze, Wesley Snipes y John Leguizamo disfrazados de mujer y con licencia para comportarse como divas. No hace falta decir que éramos casi incontrolables. Llevaba unos pantalones muy sexys. Patrick iba a lo Audrey Hepburn porque yo era hortera y él tenía clase, imagínate. Quizá no sea la última vez que veamos a Patrick con vestido. No me importa lo que digan, soy la más guapa. Tras un descanso de Hollywood de 2 años, Patrick Swayze, con 44 años, volvió al trabajo con un proyecto nuevo llamado Cartas de un asesino. Pero el rodaje no fue un camino de rosas. Un gran punto de inflexión en la vida y en la carrera de Patrick llegó en 1997. Estaba rodando una película de HBO y tenía que hacer una escena a caballo. El caballo se volvió loco y fue directo hacia un roble. Se cayó del caballo y se rompió las 2 piernas. Se hizo heridas graves en los hombros y le tuvieron que trasladar desde el rodaje al hospital. Eran heridas graves. Lo más llamativo de Patrick es que quería centrarse y seguir con su carrera y volver a actuar. Eso demuestra mucho valor y resistencia por su parte. Era un hombre que no dejaba que el miedo le detuviera. Swayze pasó los siguientes meses recuperándose. Después, su 45 cumpleaños lo celebró recibiendo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto significa para mí más de lo que os podéis imaginar. Y solo puedo decir que aún no he acabado. Esto es solo el principio. El lugar de Swayze en la historia hollywoodiense quedaba asegurado, pero en junio del año 2000 un aterrador incidente ocupó los titulares de todo el país. Empezamos con las últimas noticias de Prescott, Arizona, con la escena del accidente de una pequeña avioneta en la que iba el actor Patrick Swayze. Patrick estaba volando en una Cessna bimotor de Los Ángeles a su rancho en Nuevo México cuando tuvo que llevar a cabo un aterrizaje de emergencia. Iría a unos 3 metros cuando sobrevolaba esos cables eléctricos y cuando empezó a caer volaba muy bajo, quizás a unos 6 o 9 metros del suelo. La Cessna de Swayze chocó contra una farola y aterrizó en un campo a unos 16 kilómetros al norte de Prescott Valley. La punta del ala derecha del avión quedó seccionada. No me he hecho el más mínimo daño. De hecho, estaba tan centrado en lograr que aterrizara a salvo que ni siquiera recuerdo chocar contra nada. Cuando Patrick salió de su avioneta siniestrada, fue recogido por un albañil local. Le sorprendió un poco que Patrick Swayze le pidiera que le rescatara, pero se portó genial. Me llevó a intentar encontrar algún sitio en el que pudiera llamar por teléfono y hablar con la Agencia Federal de Aviación y la compañía de seguros y todas esas cosas. Finalmente, Swayze se reunió con las autoridades 12 horas después del accidente. Patrick dijo que se vio obligado a aterrizar por un fallo en el sistema de presurización del avión. Sin embargo, en el informe policial se incluyen testimonios de testigos que vieron una botella de vino medio vacía y varias latas de cerveza en la cabina. Se especuló mucho sobre el accidente y todo el mundo sugería que el alcohol tuvo algo que ver.
El informe destacaba que cuando las autoridades entrevistaron al actor era demasiado tarde para hacerle la prueba de alcoholemia. Patrick no fue acusado por el incidente, aunque su reputación sí resultó dañada. Tras el accidente de avión en el año 2000, los directores de casting y los estudios pensaron que no se podían asegurar o fiar de que fuera responsable para rodar y estar disponible. Así que su carrera se vio realmente perjudicada en este momento de su vida. Patrick no estaba dispuesto a quedarse quieto. En 2002 produjo y actuó en un proyecto que desde hacía tiempo le apasionaba, una versión cinematográfica de una obra que Swayze y su mujer interpretaron en 1984. Lisa también dirigió la película titulada One Last Dance. Trata sobre nuestras vidas como bailarines de ballet en Nueva York y sobre 3 personas que viven juntas, una nueva oportunidad para redescubrir un sueño, y la gente dice que podría pasar a la historia como una de las mejores películas de baile de todos los tiempos. Así que, ojalá. One Last Dance obtuvo críticas de todo tipo y salió directamente en DVD. Mientras tanto, Patrick seguía decidido a interpretar papeles desafiantes. En mayo de 2006 viajó a Austria para empezar a rodar un polémico drama llamado Jump. Swayze encarnaba a un abogado judío que luchaba contra los seguidores nazis. I understand better than anyone how vital it is for your brother to have good representation. But if I am to take this case and I am to win it, first I must dispel my reservation. Patrick dejó claro que se trataba de su carrera, que no era ningún juego y que era su profesión. Decir que había alguna parte de la interpretación de Patrick que no fuera por lo menos estelar es imposible. Mi personaje era un personaje muy desenfadado, así que casi entramos en una especie de flirteo en el que el director tuvo que decir: vale, sí, Billy Patrick, esto no es Dirty Dancing. Patrick se metió en esa escena y tuvimos mucha química. Anna, were you ever intimate with Mordecai Halsman? El público necesita a un actor que sea extraordinario y Patrick definitivamente lo es. Es mítico de cierta manera porque es un héroe. Los productores de una atrevida y nueva serie por cable estaban de acuerdo. La carrera de Patrick básicamente avanzaba a duras penas, pero resucitó cuando consiguió un papel en un exitoso drama de A&E, The Beast. Quería que la gente dijera: vaya, ese no es el Patrick Swayze que recordaba, es un Patrick Swayze distinto. Ser elegido para The Beast suponía mucho para Patrick, porque le gustaba la trama, el personaje. Era como un gran reto y estaba muy contento y entusiasmado de haber conseguido el papel. Le volvió a situar bajo el ojo público. El otoño de 2007, Patrick Swayze, con 55 años, pensaba volver con mucha fuerza. Esperaba que una nueva serie de televisión llamada The Beast se lo permitiera. El guión prometía muchísimo y Patrick Swayze es un icono, así que era muy emocionante. Pero pocas personas sabían lo mucho que estaba luchando Swayze. Mientras estaba rodando The Beast, empezó a padecer muchas indigestiones. Empezó a notar pérdida de peso y en enero tuvo una ictericia. Normalmente es el síntoma que alerta a la gente de que algo no está yendo precisamente bien. Empezaron a salir a la luz fotos de Swayze con un aspecto muy precario. En marzo de 2008 se descubrió la verdad. Estamos cubriendo la trágica noticia que conmocionó ayer a Hollywood. El actor Patrick Swayze padece cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas no es un cáncer que nadie quiera tener. Es atroz. En ese momento, Patrick estaba librando una batalla muy dura. La suerte parecía estar en su contra. Si 100 personas son diagnosticadas con cáncer de páncreas, 75 de ellas se mueren en el primer año y 95 se mueren en los 5 años siguientes. Swayze y su mujer se retiraron a su rancho de Nuevo México. Patrick y Lisa tienen una increíble fortaleza espiritual. Tenemos la relación perfecta porque ella habla y él escucha. La relación entre Patrick y Lisa. Ella es su apoyo. Probablemente fue más duro para él verla tan vulnerable que verse así él. Ese es el tipo de hombre que era. Swayze necesitaba mucho apoyo ya que estaba siguiendo un tratamiento médico muy agresivo. Patrick lo describió como un infierno sobre ruedas. La quimioterapia es veneno y te lo estás metiendo en tu cuerpo para intentar envenenar al tumor. En junio de 2008, Swayze volvió a Chicago. The Beast seguía con la producción en marcha y siguió grabando durante la quimio. Le hacía olvidar que estaba enfermo. Quiero decir, iba a trabajar y lo hacía durante 12 horas al día. Es todo un hombre. Se plantó allí y lo hizo como un verdadero vaquero. Aunque estaba sufriendo un dolor increíble, se negó a tomar los calmantes porque sentía que al tomarlos disminuían sus dotes interpretativas. Tomó una valiente decisión y funcionó. Hizo la temporada completa y maravillosamente.
En enero de 2009, Swayze se dirigía a Los Ángeles a promocionar The Beast, pero no pudo asistir al evento. Patrick empezó a tener una incesante tos de camino y tuvo que ser hospitalizado. Le diagnosticaron un caso de neumonía moderada y más tarde le dieron el alta. Tiene un diagnóstico que amenaza su vida. Está recibiendo quimioterapia y sigue teniendo energía y voluntad para seguir. Patrick siguió trabajando durante todo su problema de salud. Tuvo mucho valor y coraje. The Beast se estrenó el 15 de enero y fue un éxito inmediato. Patrick se sentía muy cómodo con el personaje de Charles Barker. Es un tipo con mucho talento, un actor muy serio. Tuvo que retirarse durante un tiempo antes de poder ser realmente valorado por el actor que era en realidad. En abril de 2009, los médicos descubrieron que el cáncer de Patrick se había extendido. Hay 4 estadios y a Patrick se lo diagnosticaron en el cuarto, que básicamente significa que el cáncer que tenía era un gran tumor que se había extendido a otros sistemas de órganos. Swayze decidió probar un tratamiento experimental en el Centro Médico Stanford. Se trata de un hombre que no se va a rendir, que va a luchar, que tiene mucha energía y muchos deseos de vivir. No puedo decir lo suficiente sobre él, es implacable. Sé quién soy. Soy un pardillo de Texas que ha trabajado mucho. No pasa desapercibido. Cuando se enfrenta a algún revés, ya sea profesional o personal, siempre es capaz de luchar y volver con más fuerza que antes. Sigue luchando. Lo vas a conseguir. Eres un luchador. Amigo, has sido una inspiración en nuestras vidas. Nos sentimos muy orgullosos de ti. Queremos que ganes esta batalla. Hemos estado rezando por ti y pensamos luchar contigo. Esperamos vencer esto. Ponte bueno y te enviamos todo el cariño del mundo. Hay muchas cosas que quiero hacer. Quiero ver lo lejos que puedo llegar. Durante toda su vida, Swayze demostró tener voluntad de luchador y alma de superviviente, pero desgraciadamente el final llegó el 14 de septiembre de 2009. Patrick tan solo tenía 57 años.